Soy Adolfo Alvarado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó nuestro invitado de hoy, don Rodrigo Escobar, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Pilar, Asunción, doblemente doctorado ahora por la Universidad Sudamericana también de Asunción, y actualmente juez en el Tribunal de Cuentas del Paraguay. Enseña además de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Asunción. Y la convocatoria de hoy es como en su carácter de magistrado del Tribunal de Cuentas. Yo tengo muy claro que lo contencioso administrativo en América Latina funciona a la francesa. Es decir, hemos tenido un trato especial para el Estado. Esto viene del derecho napoleónico, con los consejos de Estado. Y eso ha hecho que en todas partes, en la Argentina, esto es clara muestra de esto, la competencia material de lo contencioso se otorga siempre a una Corte Suprema de Justicia, a un tribunal especializado, con plazos angustiosos de caducidad o con duplicación de plazos procesales, con recursos muy difíciles de sobrellevar. Y en algunas partes, que no en todas, se da una competencia para un tribunal de cuentas, ya no para cualquier acto de la administración, contendiendo a base de un acto administrativo que se supone ilegítimo, sino además para poner en tela de juicio las cuentas. Yo no sé cómo funciona el Paraguay, de ahí entonces el porqué de esta charla con Rodrigo Escobar, a quien quiero preguntarle si hay una competencia contencioso-administrativa y en su caso quién la tiene, en qué consiste la competencia material de su tribunal y cómo funciona todo esto, cuál es el privilegio que el Estado paraguayo, que es unitario, tiene frente al hombre de a pie, al gobernado, ¿no? Querido Rodrigo, te doy la más cordial bienvenida a este conversatorio, sos de la casa, años que nos tratamos en congresos, en reuniones, en conferencias, y te escucho con la pregunta que te hice para que empieces a desasnarme en las cosas que no sé. Te escucho. Muy buenas noches, maestro. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer tener la oportunidad de estar contigo. Y bueno, obviamente también sos abogado de la matrícula en la Asunción Paraguay, entonces sabrás las vicisitudes que tiene el Poder Judicial con la falta de presupuesto y bueno, las necesidades propias de cualquier país latinoamericano. Pero voy a reseñarte un poquitito lo que es el Tribunal de Cuentas, al que normalmente cuando vamos a algún país le llamamos... Espera. Bueno, me has dicho que yo soy abogado paraguayo. Este es mi credencial de abogado paraguayo, ¿eh? Estoy afiliado a la Judicatura Paraguaya desde el 20 de julio de 1990. Llevo 30 años de abogado en el Paraguay y tengo el número 3733. Hoy sé que hay más de 20.000 abogados, ¿no? Así que es un abogado viejo en Paraguay. Hay más de 50.000 abogados. Baja. Estoy en los primeros 3.000. Bueno, arranquemos de nuevo, por favor. Y bueno, hablando de este tema del Tribunal Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas, como está establecido en la Constitución Nacional, es el único órgano. ¿Es lo mismo para vos contencioso que cuentas? Sí, es lo mismo porque la designación de la Constitución Nacional nos habla de Tribunal de Cuentas que tendrá dos salas y se regulará por la ley subcompetente, siendo una de ellas de lo contencioso administrativo y la segunda de control de cuentas. El Tribunal Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, como está establecido en la Constitución, también se encargará
de las cuestiones contenciosas administrativas que hasta antes del 67 eran atribuciones de la Corte Suprema de Justicia en forma exclusiva. Nosotros tenemos una sala que estará encargada de la parte contenciosa y una que se encargará de las cuentas del Estado. Por una regulación, por una ley, se amplió la competencia de la segunda sala también a temas contenciosos y se pretendió sacar la rendición de cuentas del Estado y enviarle a una nueva institución que era la Contraloría. Entonces han surgido algunos problemas entre un órgano eminentemente político, que es la Contraloría General del Estado, que es cuyo contralor, cuyo técnico mayor está regulado o nombrado por la Cámara de Diputados, y en segundo lugar el Tribunal de Cuentas. Pero la Corte Suprema está establecido que solamente el Tribunal de Cuentas juzga los actos administrativos y las rendiciones de cuentas con fuerza de sentencia. Entonces, ¿vos estás en uno o en otro? ¿Cuál es tu competencia vos personal? yo estoy en el Tribunal Primera Sala, que es la encargada de lo contencioso administrativo, y solo en casos de recusación o excusación me toca estudiar las cuentas. Pero, y el nombre del tribunal es Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas, primera y segunda sala. Perfecto. Es un órgano colegiado de primera instancia jurisdiccional, pero es una instancia única, porque sus resoluciones solo van en grado de apelación a la Corte. ¿De apelación simple? ¿Van de apelación simple? De apelación simple. Es un órgano colegiado que está integrado por 3 magistrados con el grado de camaristas, o magistrados, como le llaman en otros países, a los que son de segunda instancia. Oye, ¿qué sentido tiene hacer una apelación de un tribunal colegiado hacia otro tribunal colegiado? Y bueno, resulta que en un primer momento el desarrollo del derecho administrativo paraguayo decía la eterna duda si es una acción o es un recurso, porque presuponía una resolución administrativa. Entonces se ha entendido de que tenía que ser un tribunal quien lo estudie, pero también se ha ordenado que sea el procedimiento civil y comercial ordinario, de conocimiento ordinario, quien discuta el acto administrativo, porque no es, bajo ningún punto de vista, solamente un recurso, sino también una acción, porque abre la instancia jurídica. No, pero esto es evidente. De recurso de ninguna manera. Porque la palabra recurso lo que hace es mencionar o nominar a la impugnación que hago de un acto judicial. Vos sabés que técnicamente la impugnación que le haces en sede administrativa es un reacertamiento, porque no hay bilateralidad del instar. Por tanto, es claro que a vos se te va por demanda y no por impugnación, no por recurso. Por tanto, lo contencioso en Paraguay es una demanda, es un proceso. No es una impugnación recursiva que tiene mucha importancia esto que estoy diciendo. Totalmente, totalmente. Pero tanta ha sido la discusión que ha habido que el profesor Barreiro Mafiodo, que es uno de los máximos... ¿Qué profesor? Barreiro Mafiodo, ya fallecido hace muchos años, decía que era una acción con características de recurso. O sea, buscó una teoría ecléctica donde... Eso técnicamente es nada. No. Pero, en fin, él pretendía, bueno, darle esa trascendencia de recursos, porque debía venir de una instancia inferior, como fue en primer término lo que sería la parte tributaria, porque el Tribunal de Cuentas es un tribunal muy especial. No solamente tiene jurisdicción nacional, sino que todo acto administrativo del Estado, sin importar cuál sea la institución, es recurrible ante el Tribunal de Cuentas. Es decir, nosotros entendemos desde la multa de tránsito que ha crecido en el poblado más pequeño, pasando por los ascensos de los señores militares, señores policías, a grados superiores, las designaciones del presidente de la República, las licitaciones públicas, todo lo que conlleva la parte tributaria. Las cesantías también. Principalmente la cesantía de los funcionarios que tenemos. Oye, los problemas impositivos. También. Sí, no, por supuesto, los accidentes de tránsito. En grado de apelación del juzgado de paz
del juzgado de tránsito queda el intendente municipal. Y una vez que se agota la instancia administrativa, también nos corresponde el estudio. Es decir, toda vez que sean recurridos. Y por otro lado, también propiedad intelectual, marcas, inventos, modelos empresariales, modelos útiles para... A ver si te entendí bien. Un accidente de tránsito imputable a un chofer dependiente de la administración pública es demandable no en un juzgado civil, sino en un juzgado de qué. No. Nosotros discutimos la regularidad de la sentencia del juez de falta municipal. Nosotros no estudiamos en juicio ordinario nada que tenga que ver con indemnización del Estado. Ahora entendí. Bien. En principio, De acuerdo, gracias. La regla es de que no existe el contrato administrativo, por ejemplo, por lo tanto, todo acto de contrataciones públicas que también cae bajo nuestro control, desde la presentación de pliegos hasta la firma del contrato, es regulado, es controlado jurisdiccionalmente por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, una vez firmado el contrato, como es un contrato civil, como no está contemplado en el contrato administrativo, debe ser discutido y peleado ante el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial. Oye, ¿y funciona con 6 magistrados eso? Debe ser muy poco los jueces a cargo de esto, ¿no? Sí, somos muy pocos, la infraestructura es pequeña. Hemos logrado un hecho bastante importante en el 2013, que era con la ayuda del proyecto Umbral, la doctora Alicia Pucheta Correa, que era la ministra encargada, nos consiguió la infraestructura básica, es decir, computadores, asistentes jurisdiccionales para que puedan trabajar. Imagínense, maestro, la cantidad de temas administrativos muy específicos, desde el tema tributario fiscal hasta el tema de propiedad intelectual. Es muy vasto el conocimiento que nos piden, pero hemos logrado solucionar 10 años de atraso en sentencias, y en el 2013 llegamos a lo que denominamos expediente cero. Es decir, concluyó el 2013 y no teníamos un solo expediente en mesa. ¿Implica dictar cuántas sentencias en el año eso? Bueno, siempre hago una comparación de que para un país tan importante, tan grande como Argentina y otros que son muy extensos, mucha población, nosotros somos casi 7 millones de habitantes, ¿no? Entonces, los números en realidad no serían tan trascendentes, pero nosotros dictamos fallos, los acuerdos de sentencia entre los 3 magistrados, en un promedio de 300 a 400 al año, pero por otros medios de arreglo, que son los autos interlocutorios, dictamos alrededor de 1.600 a 1.800 al año. Cada uno de los... ¿Cómo hacen para dictar 2 sentencias por día? A ver, 3 jueces en 200 días hábiles dictan 400 sentencias. Mira, te creo porque sos vos, Rodrigo, ¿no es cierto? Pero si me lo juran por 2.500 Biblias, no lo creo, ¿no? En mi ciudad de Rosario, con 1.100.000 habitantes, la sala civil que más sentencias tiene, dicta 220 en un año, que es un poquito más de una sentencia por día. Si te cuento que la Corte Nacional dicta 2.000 sentencias, bueno, puedes creer que dicten 10 sentencias diarias. No, las hacen otras personas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que... Bueno, para ustedes en 400, ¿eh? Hemos llegado a 400, en nuestro promedio de 300 a 400. La característica es que la pregunta que nos hacen, ¿se recuerdan que la Constitución siempre de un acuerdo de sentencia viene con las preguntas, ¿verdad? ¿Es justa la sentencia? ¿Se adecua a derecho? Bueno, la pregunta que nosotros nos hacen es una sola, es ¿el acto administrativo es regular el acto administrativo? Nosotros solamente nos pedimos al respecto de la regularidad del acto administrativo.
Es decir, nosotros no hablamos sobre la parte de justicia, la parte de si es bueno, es malo, si hay temas Está éticos, bien. Eso acota la competencia, está bien. totalmente. Y ahí sí es importante la creación de una palabra maldita en mi país, y creo que también el tuyo, el famoso criterio del juzgado, que se ha usado para justificar cualquier barbaridad, ¿verdad? Este criterio del juzgado, yo acá, este artículo no lo uso, yo este criterio del juzgado, al lado sí lo usan, etcétera, ¿verdad? Pero sí, el Tribunal de Cuentas se ha mantenido durante muchos años con una jurisprudencia muy pacífica al respecto de la regularidad de los actos administrativos, lo cual nos ha traído bastante inconvenientes y hemos entendido cuál es la misión de un tribunal antes que un juzgado de primera instancia. Oye, por tanto, a ver, por tanto, si ustedes están solamente por la regularidad, es decir, por la legalidad del acto y no por su justicia o injusticia, no tendrán ustedes el problema del activismo judicial de la verdad y la justicia. O también son buscadores de verdad ustedes. Sí lo tenemos, porque al ser juez de derecho público, eh, aunque el ciudadano no haya podido motivar y justificar su pretensión, si nosotros determinamos de que el acto administrativo ha traspasado los límites de atribuciones que tiene el órgano, debemos fallar, rechazando la demanda pero anulando el acto administrativo. Y eso ha sido un escalón para que algunos magistrados hayan tomado un activismo ultranza en defensa del Estado. Oye, pero a ver cómo entiendo. Es decir, el gobernado demanda la nulidad de un acto por irregular. ¿Ustedes le rechazan la demanda y declaran la nulidad por Toda vez, exceso de poder? claro, toda vez que pasa mucho, toda vez que el ciudadano o su abogado representante no ha podido probar o no ha presentado los argumentos suficientes, entonces nosotros entendemos que no hay justificación en lo que él pretende, pero sí vemos de que ha excedido los límites de regularidad y legalidad la autoridad administrativa para poder dictar ciertos, porque hay que ser consciente que en mi país no existe lo que ustedes tienen, que es el código de procedimiento. Es decir, nosotros tenemos cerca de 70 instituciones del Estado y cada una funciona como Dios y la patria lo quieren. Es decir, somos sus... A ver, pero no entiendo algo. Vos rechazás una pretensión y haces lugar a la nulidad. ¿Y las costas allí cómo van, por ejemplo? ¿Quién es el contendiente a nombre del Estado? ¿Contra quién demanda el damnificado, el particular damnificado? Toda vez que sea un órgano de la Administración Central, va a demandar contra la Procuraduría General del Estado, que es la representante del Estado en temas patrimoniales. Bien, cuando ese procurador general gana el pleito, ¿gana con costas? En el pasado, sí. Hace 5 o 6 años determinó la Corte Suprema de Justicia que el Procurador General del Estado, el abogado del Tesoro, no pueden cobrar honorarios porque justamente lo que ganan es para defender al Estado. Por lo tanto, desde ese momento, la Corte, en un fallo, no obligatorio para las partes, pero sí que nos dio un indicio, determinó no regular más al Estado. Y más allá de eso, ¿no hay ningún otro gasto que puede ser incluido en el problema de costas? Sí, 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 tenemos una larga discusión, un debate muy importante, y justamente uno de los trabajos que presentamos en el libro del Instituto Panamericano de Derechos Procesales, capítulo Paraguay, hablaba sobre el tema de las tasas judiciales. Nosotros en Paraguay, para poder acceder, pagamos una tasa judicial que por un acto administrativo es 28.000 guaraníes, lo que sería por 5 dólares, 4 dólares más o menos. Pero ¿qué ocurre? Eventualmente la administración del Poder Judicial determinó de que en los casos de multas de la aduana,
y multas de fisco, había que pagar el impuesto proporcional, la tasa proporcional al impuesto, lo cual era una cantidad astronómica. Entonces, varios magistrados nos opusimos porque entendimos que era una negación de justicia en los términos de varios tratados internacionales, pues no podíamos estar seguros de que ese monto establecido por el Estado en forma unilateral deba ser considerado para poder fijar una tasa judicial. Imagínense si políticamente a una parte de los empresarios, el Estado Nacional no los quiere, tiene un problema político, y bueno, establece que existe una evasión fiscal de 6-7 millones de dólares, el empresario tendría que sacar de algún lado la tasa judicial para 7 millones de dólares. Entonces, entendimos que no correspondía y bregamos y hemos conseguido de que se considere únicamente el acto administrativo, porque nosotros no estamos discutiendo de monto, estamos discutiendo de legalidad y regularidad del acto. ¿Y se entendió eso? Y se entendió, pero echa la ley, echa la trampa. Una vez que el abogado ha conseguido regular a su cliente el monto que ha conseguido, vamos a decir, el abogado pelea por 2 millones de dólares, se declara que en realidad no existe esta deuda, sino 200.000 dólares. Al momento de regular, la Corte determinó que si no ha pagado tasas, corresponde regularle por lo más bajo o un porcentaje no, no relativo a la ganancia que ha dejado el cliente, sino un porcentaje sin monto. Bueno, yo sigo sin entender cómo es que rechazando una demanda de nulidad después declaran oficiosamente la nulidad, ¿no? Y porque usted nos ha enseñado, maestro, que cuando no hay suficientes argumentos para enervar el acto, tenemos que sobreseer. Sin embargo, posteriormente hablamos de que el acto en sí es nulo. Y cuando el acto es nulo, nosotros como juez de derecho público no podemos permitir. Es decir, se sobresee la demanda. Pero no fue nunca, a ver, si nunca fue, a ver, si la nulidad fue pedida y vos rechazás la pretensión porque no se probó y ahora fue con exceso de funciones, ¿no se probó de hecho por el exceso de funciones? Es muy extraño que se pida la nulidad. Normalmente se pide la revocatoria. Normalmente la demanda principal busca la revocatoria, no busca... Pero a ver, en todos los recursos de apelación del mundo, la nulidad va implícita en la apelación y la apelación en la nulidad. Pero por tanto, si yo estoy pidiendo en una demanda, si en una demanda estoy pidiendo la revocatoria de un acto administrativo con el cual ustedes creen que es un recurso, el recurso más aplicable sería el de la apelación, está implícita después de nulidad, ¿no? Porque en definitiva el señor se beneficia. No lo revocás, pero lo anulaste, le hiciste lugar a todo. En principio sí. Ahora, y no le cargaste las costas al Estado. No. Vamos de vuelta. Mira, al señor le rechazás la pretensión. Sí. Pierde, le anulás y el señor paga su propio abogado y todos los gastos, me parece que algo no está bien ahí, mi querido. Es que la verdad que cobrarle al Estado en realidad sería algo bastante raro en nuestra pretensión, porque nosotros tenemos unas reglas, unas leyes que establecen que primero todos los bienes del Estado son inembargables. Por lo tanto, para cobrar una regulación de honorarios, corresponde regularla, hacerle saber al Ministerio de Hacienda que lo coloquen en el presupuesto. Sí, pero ese es otro problema. Cuando el Estado no está condenado en costas, más allá de cómo se cobra, si es que se cobran, si se quieren cobrar, vos estás prohijando un Estado bobo, un Estado que no se defiende, o que se defiende mal. Total es gratis. Defenderlo mal al Estado, y da igual que no defenderlo, no lo defiendo. Eso es lo que estamos haciendo, generando abogados del Estado tontos, ignorantes. No puedo decir yo que sean... No, vos no, pero yo lo digo yo.
A ver, si, de vuelta, ¿por qué hacen mal las cosas el Estado? A tal punto las hace mal que un tribunal de cuentas oficiosamente les anula. Y el señor que hizo mal las cosas quedó gratis. El señor no se prepara, no estudia, no hace nada. Y sigue en esto, ¿no? Sí, Los gitanos dirían, sigue en la joda, señor. Tuvimos ese inconveniente en el pasado. El tribunal ha condenado en costa a los administradores y ellos han recurrido a la corte y han anulado esa parte de la sentencia. La corte fundó el fallo entendiendo que quien no es parte en el proceso no puede percibir, no puede ser condenado en costa. Y como es parte la administración y no el administrador. Pero eso está bien, lo que hay que hacer es condenarla a la administración y ella repetir del funcionario, que es como funciona sistémicamente el Estado, ¿no es cierto? Condenarlo al tercero tiene razón la Corte en ese sentido. Debería, porque nosotros entendemos que incluso cuando hay caducidad de los diversos procedimientos, ya sea fiscales, aduaneros, y se pierde esa multa o se pierde ese ingreso por deficiencia, ahora incluso estamos llamando la atención al procurador y solicitando que remita a la función pública para efectuar el eventual sumario. Pero, maestro, son años de un poder ejecutivo autoritario, un poder ejecutivo fuerte. Saliendo, nosotros nos encontramos de que el Tribunal de Cuentas ha tenido una acción muy restringida, tanto así que nuestro procedimiento, porque no podemos, yo no le puedo llamar proceso, lo que tenemos porque es una ley de 1985, que nos da 2 o 3 características y nos refiere al proceso de conocimiento ordinario que estaba en el anterior Código Procesal, como recordar, ¿no? Ni siquiera al código actual. Nosotros, obviamente, lo construimos y lo pasamos a este código, pero nos falta mucho lo que es el basamento jurídico para poder construir un Estado de Derecho más importante. Decía el doctor Sindulfo Blanco, que era ministro de Corte, fue mi amigo, sí, lo recuerdo bien. Miembro del Tribunal Primera Sala en su momento, decía, mucho se ha hablado de la justicia penal como reconocimiento de los derechos humanos. Él también fue miembro de la Sala Penal. Sin embargo, es en la justicia contenciosa administrativa en donde en verdad se determina el nivel de respeto al ciudadano en sus derechos humanos, cuando es el Estado con toda su organización quien es demandado por el ciudadano. Entonces, tiene razón, ¿no? Tenía razón, Sindulfo, sí, señor. Demandar al soberano. Oye, ¿no sería mejor en Paraguay, que el sistema es extrañísimo, porque tener un tribunal de cuentas con sus decisiones apelables ante la Corte, me parece que la apelación allí se podría politizar cualquier resolución del Tribunal de Cuentas. Y yo digo politizar, quiere decir que la influencia política puede tener algún problema eventualmente, ¿no es cierto? ¿No sería mejor tener un sistema de jueces de primera instancia unipersonales, con competencia en lo contencioso administrativo, y convertir el Tribunal de Cuentas en una cámara de apelaciones en lo contencioso administrativo? Es la eterna discusión que tenemos aquí, si sería conveniente crear fueros especializados de jueces, fiscales, jueces, perdón, en la parte fiscal, jueces en la parte de la propiedad intelectual, pero nosotros hemos sentido todavía, mucho se habla de un pasado futuro y dictatorial en nuestro país, pero no estamos tan lejos en la actividad política de hoy que cuando el Tribunal Contencioso Administrativo ha revocado decretos del Poder Ejecutivo o de otras instancias, el tribunal ha sufrido embates bastante. Y la fuerza justamente de la resistencia jurisdiccional se basa en 3 magistrados
en experiencia de camarista y tenemos raíces bastante distintas, personales, de origen laboral, que nos ha permitido mantenernos eh, con una jurisprudencia firme y pacífica que eventualmente sí ha podido ser revocada, modificada por la Corte, pero que le ha dado a la gente una tranquilidad y una seguridad muy importante. Es así que nosotros somos el único tribunal que nos sentimos muy contentos cuando año a año tenemos más juicios. ¿Por qué es esto? Porque al fin el ciudadano está aprendiendo a reclamar ante el Estado. En el pasado, el ciudadano, en nuestro país principalmente, no se animaba a demandarle al Estado, a recurrir a estos actos administrativos, lo aceptaba. Hoy no, hoy se discute, hoy se pelea. Y ese es el inicio de todo cambio y de toda transformación. Cuando tenemos ciudadanos más educados que pueden reclamar sus derechos. Lastimosamente, la formación de los abogados nos ha acompañado mucho eso. Entonces, tenemos una cantidad de caducidad de instancias de los 1500, 1600 autos interlocutorios. Tenemos alrededor de 600, 700, de 600 a 700 caducidades. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque tenemos los plazos más cortos, no tenemos los 6 meses entre impulso e impulso. Y lo tenemos de 3 meses. Entonces, dentro de los 3 meses se debe instar a impulsarlo. ¿Y qué ocurre? Como hemos aprendido en Rosario, ¿verdad? El abogado se ha olvidado qué tiene que probar. Entonces uno mira el ofrecimiento de prueba de las partes y encuentra así desde el capítulo 1 de prueba hasta el último, o sea, testificales, absolutorias, periciales y la discusión en lo contencioso administrativo, en el 90% de los casos se basa en la regularidad de un acto administrativo, es decir, con las instrumentales nosotros tenemos en 90% de los casos la respuesta al juicio. Pero pregunto, ¿qué tiene que ver la cantidad de pruebas que yo ofrecí con que yo no mueva el expediente? Porque la caducidad no es porque yo no pongo todas mis pruebas, sino porque no hago nada. 90 días sin hacer nada. Sí. Haya o no ofrecido pruebas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que buscan ofrecer pruebas y con eso ya nos demuestran que tienen un muy poco conocimiento en lo contexto. Es decir, nosotros estamos en el... ¿Ustedes aplican de oficio la caducidad? Sí, es obligatorio aplicarla de oficio. Es obligatorio aplicarla. Pregunto, ¿ustedes no tienen el deber de impulsar el proceso, como dice el Código Procesal Civil? No, ¿O no se rige por ese código? No, en nuestro caso no, porque rige el principio dispositivo. Es decir, nosotros no... ¿Ustedes tienen un código procesal específico para ustedes? No, utilizamos nuestro código, pero no utilizamos las facultades ordenatorias y dispositorias y dispositivas que establecen las atribuciones del magistrado. Ahora, eso ¿Por sí, qué no las utilizan? ¿Porque alguna ley que dice que no? no. Simplemente que se mueve a instancia... Porque no les gusta. Porque No, no les gusta. si se mueve a instancia de parte, nosotros, el artículo 7 nos habla de las facultades del juez, pero en ningún lugar dice impulsar los procesos. Pero, a ver, perdóname, yo soy muy torpe, ¿no? Perdóname la insistencia. ¿No les rige a ustedes el Código Procesal Civil, originaria o supletoriamente? Sí, Muy bien. ¿El Código Procesal Civil paraguayo no establece el impulso de oficio? no interesa. Las pruebas de oficio sí, las repreguntas sí, es decir, es inquisitivo en toda la parte que permite a los jueces probar. En donde hemos tenido álgidas discusiones en el tribunal con respecto a algunos magistrados que han solicitado pruebas de oficio, pero no tenemos obligación dentro del Código Procesal paraguayo de impulsar, como sí le existe en lo laboral y en la niñez y adolescencia. Yo te cuento, Rodrigo,
sistémicamente hablando, la caducidad es una cosa perversa. Porque vos sabés, vos lo has estudiado, la caducidad está pensando en el proceso de Klein, que el proceso en sí mismo es una enfermedad, no el remedio de la enfermedad, que es el problema legal de lo contencioso. No, entonces, el juez es un capitán de barco que va caminando y va borrando los procesos. De ahí se origina la caducidad de oficio. Pero tu código tiene una particularidad muy especial, porque la caducidad opera de dos formas. Opera o de pleno derecho, en cuyo caso nada hay que decir, o por declaración judicial. Una cosa contraria a la otra. Cuando yo tengo la declaración judicial, puede ser a pedido de parte o de oficio. Vamos de vuelta. Hay dos sistemas. Por un lado opera de pleno derecho. Pasó el tiempo y operó. Si no requiere declaración de nadie, se cayó. La otra requiere una declaración a pedido de parte o de oficio. Tu código es el único en América Latina que dice así: la caducidad opera de pleno derecho y se requiere el pedido de parte. La declaración judicial. Se requiere. En su código, primero, esa norma es antinomia, es contradictoria. Es tonta, porque es incoherente consigo misma. Está diciendo sí, no en el mismo tiempo, blanco y negro en el mismo, cosas antagónicas. Yo creo que la búsqueda era tratar de fundamentar que haya una declaración para que el expediente vaya a archivo. Entonces no es de pleno derecho. Lo juntaron, ¿verdad? Y consiguieron ese punto. Oye, pero sistémicamente es un disparate. No interesa por qué llegó. Es una contradicción interna. Ahora, de cualquier forma, que se agarren de todo esto para hacer una declaración de lo contencioso, y en 3 meses me parece demasiado, ¿no? Claro, y en esa parte... Mi conclusión de tu charla, mi conclusión, es que el ciudadano paraguayo no está debidamente respaldado, resguardado con su proceso contencioso administrativo. No. Por de pronto, un tribunal en el Paraguay es igual que un tribunal en Santa Fe. Además, con plazos de caducidad de 3 meses, que se van así. Ya es demasiado, ¿no? Es demasiado, principalmente porque el abogado ha olvidado qué es lo que tiene que probar. Porque toda vez de que no solicite... No, pero olvidado o no, pasó el tiempo. El tiempo son 3 meses, aunque se olvide. 3 meses es muy poco tiempo. Lo que pasa es de que en este caso lo contencioso administrativo conforme es el Paraguay, porque tenemos que recordar también que nosotros solamente estudiamos la regularidad del acto conclusivo, no como el Tribunal Contencioso Uruguayo, por ejemplo, que estudia actos intermedios. Nosotros no, solo el conclusivo, es decir, hay que agotar instancia administrativa para poder estudiarlo. Nosotros estudiamos la regularidad, por lo tanto, normalmente no precisa de prueba. Es decir, toda vez que esté la demanda, la contestación, ya se puede pedir la declaración de puro derecho y queda a disposición de los magistrados. Se sortea, tenemos un sistema electrónico de sorteo para dividir que todos los magistrados tengan una cantidad similar, y no solamente una cantidad similar, sino un nivel de dificultad similar. ¿En qué sentido? Que antes a uno le tocaban los autointerlocutorios y a otro le tocaban las sentencias de juicios que tenían 7, 8 expedientes anexos, como son tributaciones. En este caso, no, nosotros tenemos bastante bien dividido por un sistema informático que está en la central, y nosotros no tenemos acceso a él. Y bueno, una vez que nos toca la propinión, emitimos la propinión y bueno, va saliendo. Tenemos un plazo máximo de emisión, salvo de 1 año y medio. Llegamos a 2 en temas tributarios.
que podemos sentirnos muy orgullosos en relación a otros tribunales, pero francamente es muy malo en relación a lo contencioso, porque existen temas como, por ejemplo, las licitaciones públicas, que cuando uno saca una sentencia un año después, ya son intrascendentes, porque el presupuesto terminó, entonces Claro. le queda al ciudadano hacer una nueva demanda al Estado por daño y perjuicio, que terminará el día que Dios quiera, y bueno, nadie quiere demandar al Estado si es proveedor del Estado, ¿verdad? Entonces, ahora, lo único que sí se ha establecido es de que no prescriben, porque nosotros tenemos un plazo de prescripción. Son 18 días desde el acto administrativo. Eso Entonces, es caducidad, no prescripción, ¿no? no, es prescripción. No, así de duro es. ¿Pierdo el derecho o pierdo la acción? Pierdo esto y pierdo la acción. Caducidad, entonces. Es terrible, entonces. Oye, Ya, yo creo que habría que hacer un curso especial para los abogados para litigar ante ustedes, ¿no? Tienen que saber muchas cosas. Hemos sabido que son cuestiones de puro derecho. Esto de una caducidad de 18 días, ¿son corridos o hábiles al menos? bueno, eran hábiles hasta que un miembro de la Corte ahora ha sacado una resolución que dice que son corridos. Entonces nos quedamos un poco, bueno, es una nueva Corte que tiene criterios, todavía están discutiendo los criterios en la sala penal, eh, pero sí, 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 todavía. Yo tengo una última pregunta, mi querido Rodrigo. ¿Cómo es que un país liberal y republicano a decir basta, a tal punto que tu himno dice paraguayos, república o muerte? ¿Cómo se concilia una constitución liberal, políticamente hablando, libertaria, con semejante régimen fascista contra el Estado? ¿Cómo se concilia eso? El código o las pocas reglas que tenemos contenciosas administrativas son del 35 en tiempos de gobierno militar, que no solamente ha sido tan fascista, que ha determinado un Estado soberano, superior sobre todo, sino incluso es el gobierno, o está entre los gobiernos, que ha modificado la Constitución y luego llevado a votos. Entonces, sí, todavía tenemos gran base eh, jurídica de gobiernos totalmente autoritarios, pero Oye, eso lo explica, ¿no? Ahora, lo que no explica es que la Constitución del 94 haya mantenido ese régimen terrible. no, lo que pasa es que la Constitución mantiene el Tribunal de Cuentas, pero no nos faculta a poder intervenir con un proceso. Es decir, nosotros no tenemos un código procesal ni tampoco un código de procedimientos. Y esto origina de que tengamos mensualmente o anualmente de jubilaciones, por ejemplo, 300 o 400 demandas de pensionados y jubilados que reclaman lo que ya se ha reclamado hace 10 años y jubilación y pensiones lo sigue negando. Entonces uno pregunta por qué, si ya hay una sentencia de la Corte, o sea, primera instancia, que seríamos nosotros, si no le cuentas primera o segunda sala, la Corte Suprema, y es porque no hacen caso a esa resolución y ellos siguen con la temática de nosotros estamos cuidando nuestra institución. Todavía ese principio de Estado social de derecho, en donde el Estado está al servicio del hombre, no ha impregnado nuestras instituciones y siguen pensando que ellos nos hacen un favor al darnos la jubilación después de 30 y tantos años de aporte. Entonces, estamos nadando un poco contracorriente. Y la verdad, maestro, que nuestras democracias, si decimos de que nuestros gobiernos democráticos son menos autoritarios que un gobierno militar anterior en sus reacciones contra el Poder Judicial, creo que vamos a mentirnos todos. Porque hemos sabido de acciones del Poder Ejecutivo,
en nuestro país y en muchos otros países que han reaccionado violentamente contra el Poder Judicial toda vez que está tratado de ser absolutamente independiente como corresponde. ¿No? ¿Y cómo es la mejor forma de cortarnos las alas? Con nuestro presupuesto. El presupuesto del Poder Ejecutivo, o sea, el presupuesto nuestro va al Ministerio de Hacienda y de ahí al Poder Legislativo, en donde sufre unos recortes bastante extraños. O sea, no tiene recortes normales. En algunos lugares nos habilitan jueces para poder trabajar, pero no funcionarios. En otro lado nos habilitan locales, pero no jueces. Entonces, la verdad que la Corte tiene un trabajo bastante complejo. Incluso las tasas judiciales y ingresos propios, por ley, nosotros tenemos que al recibirlas entregarle al Poder Administrador para que él nos entregue conforme al presupuesto. Entonces, es cierto, tenemos... Oye, terrible todo, ¿no? Bueno, tenés vos una cita con la historia, Rodrigo, ¿eh? Ya que viste el problema, que lo tenés asumido y sabés cuál es la respuesta, hacer, propiciar, propugnar, prohijar un código de lo contencioso que funcione acorde con los principios democráticos y republicanos de la Constitución, no a contrapelo los arrabales de ella, ¿no? Te dejo esa inquietud, Rodrigo, ¿eh? Lo que podemos decir es que sí, el tribunal ha avanzado en detener casi 10 años atrás una sentencia más pequeñas o más no tan de montos totales tan importantes. Hemos logrado ponernos al día, tenemos un atraso bastante pequeño, pero igual, por dar un ejemplo, nuestra sala de apelaciones, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. No sabemos por qué se ha establecido así, pero obviamente la sala penal también tiene temas trascendentes como son la libertad de las personas y no siempre tienen la infraestructura y el tiempo para poder sacar o para poder discutir estos puntos. Lo que sí ha determinado la Corte ya es que la pensión y la jubilación no prescriben, por lo tanto no son afectadas por el plazo de caducidad o prescripción del derecho de los 18 días y pueden volver a peticionarse todas las veces que sean necesarias. Pero en los otros actos administrativos, pasados los 18 días, si la persona interesada no acciona, o si acciona y se ha dictado la caducidad, pierde absolutamente su derecho. Y eso encontramos violatorio a los derechos humanos y esperamos que pronto podamos contar con la fuerza legislativa para poder plantear soluciones que hagan que el ciudadano se sienta en realidad más seguro frente al poder administrador, porque hay que recordar que el Tribunal de Cuentas lo que es un regulador del poder administrador del Estado. Incluso nos toca regular los actos administrativos de la misma Corte Suprema de Justicia, lo cual ha causado algunos problemas en su momento. Mucho problema, mucho problema. Pero que yo creo que esta Corte nueva va a ser un poco más amplia al entender cuando tengamos... Hay buena gente en la Corte, hay buena gente en la Corte ahora. Es un cambio. Oye, Rodrigo, llevamos ya una hora conversando, me encantó la charla de hoy. Aprendí lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en los tribunales de Paraguay. Te lo agradezco mucho, Rodrigo, y te dejo la inquietud de mejorar el sistema, ¿no? Tendrías que ponerte, vos sos un hombre docentemente dedicado a estas cosas, tenés que pensar en un proyecto de código, en explicarle algo a algún legislador que los tenés, a tiro, a mano, y convencerlo de que la función es libertaria, de que, en qué se trata el proceso, ¿no? Quedarías para la historia en Paraguay, seguramente. Estamos intentando con el grupo que vos formaste en el tema del Instituto Panamericano, lo estamos acercando mucho a los legisladores, apoyándoles, asistiéndoles,
en temas procesales y esperamos presentar y ayudar principalmente, primero con el código de procedimientos, porque para nosotros es una inquietud muy grande que el abogado tenga que ir a cada institución del Estado a adivinar qué procedimientos aplican, porque los cambian por resoluciones. Entonces, el pobre abogado, el que es el abogado de pie, el pasillero, tiene que estar adivinando dónde hay que presentar y dónde no hay que presentar. Por exceso de formulismo, en algún momento, temas de la aduana hemos anulado, ¿sí? Porque pusieron formalismos tan perversos, que la búsqueda era no de discutir el derecho, sino en realidad evitar que el ciudadano pueda reclamar, porque el sistema es perverso. La gente de aduana y la gente de tributación en mi país gana un porcentaje de las multas que ellos mismos son los encargados de perseguir. Entonces, estamos ante un policía que necesita condenarnos, ¿verdad? Para poder percibir algo. Y bueno, aparte que moralmente es muy discutible, yo creo que el cambio tiene que venir en primer lugar por el procedimiento. Yo sé, los cursos que se han dado en contrataciones públicas, por ejemplo, han ayudado mucho a que la gente se despierte un poquitito, a entender de que cuando son jueces sumariales, no son jueces penales que buscan condenar a todos, ¿no? Porque muchas veces tenemos de celos la administración en donde tienen que encontrar culpables. Y cuando la administración quiere encontrar culpables, los encuentra. Habrás visto Los encuentra, claro, por supuesto. Rodrigo, te mando un abrazo fuerte con todo mi agradecimiento. Gracias a vos. Me encantó la charla, me instruí, que es importante. Te mando un abrazo y hasta siempre. Igualmente. Hasta pronto y hasta siempre.